Ok, estimados estudiantes, bueno, vamos a continuar con las clases de este tercer módulo de la Cátedra de Microbiología de la unidad curricular y, bueno, hemos seguido ya en esta etapa lo que son los virus. En esta oportunidad me toca compartir con ustedes lo que es el virus de hepatitis, VIH, gripe o influenza y, por supuesto, el tan conocido SARS-CoV-2. Eh, Iniciamos entonces esta sesión. Ok, bien. Okay. El primero que vamos a ver es el virus de la hepatitis. Este virus tiene una gran variedad. De hecho, tiene aproximadamente 5 virus descubiertos, tipos de virología descubiertos hasta el momento, y que solamente hay unos que son netamente crónicos, inclusive son considerados oncogénicos, como son el virus B, C y D. El A es una hepatitis la más común y suele ser de fácil resolución, reposo, entre otros elementos. Una de las complicaciones más grandes que se puede confundir con otro tipo de virus que van relacionados con los mismos sistemas, ¿sí? Y que producen, por supuesto, lo que es la inflamación como tal del hígado. Ok, vamos a ver entonces lo que es la hepatitis A. Bueno, sabemos que es un germen, el virus, en este caso, es un virus ARN de la familia de lo que llamamos los picornavirus. Y la característica principal es que este virus el contagio es por vía oral y fecal, lo cual hace que sea muy resistente a lo que es los jugos digestivos durante el proceso, por supuesto, de la digestión. Es decir, va asociado a lo que es el consumo de comidas que estén infectadas, y esto lleva, por supuesto, a que estas comidas fueron preparadas sin una previa aseo adecuado. El virus es muy resistente, puede vivir más de una semana en el agua, 3 a 4 a 10 meses, entonces imagínense, ¿no? Esto nos está indicando, pues, el tipo de aseo que debemos tener y el tipo de alimentos que debemos consumir o dónde lo vamos a consumir. Ok, vamos a ver un poquito más. Normalmente esta patología es benigna, produce una sintomatología propia y la resolución, por supuesto, es satisfactoria si se cumplen con el debido cuidado. Normalmente hay un periodo de incubación de 2 a 4 semanas. Este es asintomático muchas veces, y hay un periodo que es el prodrómico, que aparece, pues, la sintomatología como tal, dada por fiebre, diarrea, dolor, inclusive en el hipocondrio derecho donde se encuentra el hígado, hacia el epigastrio se puede irradiar, y lo característico es la ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta tanto de la piel como de la conjuntiva. En los niños no puede ocurrir o puede ser leve. Esta suele desaparecer, por supuesto, posteriormente. Coloración de las heces, coloración excesiva de la orina, o puede estar acompañado por un cese o disminución de la producción de la bilis. Y, por supuesto, el periodo de la convalecencia desaparece la sintomatología general. Lo que más recomiendan en este aspecto es el descanso. Normalmente la resolución se logra a partir de 3 meses. Es decir, son 3 meses en que el paciente tiene que estar en un reposo casi absoluto. Y, por supuesto, evitar las formas de contagio, principalmente en la casa. Como ya he mencionado, se transmite de forma fecal oral. Normalmente se asocia a niños, pero ningún ser humano está exento de esto.
Sobre todo si consumimos alimentos en sitios que sean no adecuados o si nosotros mismos no conservamos las medidas higiénicas adecuadas al momento de preparar los alimentos. Y por supuesto, ahí. Y el ingerir alimentos o orina, que eso ahorita está muy complicado, por supuesto, por el asunto del agua y el no trato adecuado de las aguas de consumo humano. Por eso es que por toda la situación del lavado de las manos y todas estas cosas, se asocia principalmente a los niños, pero no hay ningún tipo de excepción. Ok, el diagnóstico se realiza principalmente a través de la prueba, que puede ser ir por la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G, y cada una, por supuesto, va a indicar lo que es, lamentablemente, la IgM y la IgE también pueden presentar sus falsos positivos, y lo que se recomienda normalmente, bueno, el clínico, el médico ya tiene sus elementos diagnósticos propios y, por supuesto, aunado a esto, ¿no? Más que todo, el diagnóstico viene dado por la clínica. Los paraclínicos normalmente que van a estar presentes, bueno, es el aumento de lo que es las transaminasas por daño hepático, ¿sí? Cada vez que haya un aumento de transaminasa, está indicando lo que es un daño hepático. Y también, en este caso, por supuesto, lo que es el aumento de la bilirrubina, que va a estar a expensa de lo que es la fracción directa. La profilaxis que hemos dicho, por supuesto, es el lavado de las manos, el lavado de los alimentos, el saber dónde vamos a comer, dónde vamos a ingerir algo que tengamos que ingerirlo, esos puesticos por allí que uno no sabe dónde lo prepararon, lo que llaman asquerositos, ¿no? Que son la comida rápida que muchas veces se vende en sitios que no sabemos la salubridad. Bueno, atentos con eso. Y por supuesto la inmunoprofilaxis, que es lo adecuado para estar pues defendidos contra este virus. Luego tenemos el de la hepatitis B. El de la hepatitis B, que ya estamos en lo que es este virus, es más complejo que el de la hepatitis A, porque puede causar lo que es un daño hepático considerable, inclusive puede ocasionar cirrosis, afectando pues de forma irreversible lo que es el parénquima hepático. A contrario del virus A, este es un virus ADN, ¿sí? De doble cadena, y la partícula del virión se llama DAN. Vamos a ver posteriormente, conserva a nivel clínico lo que es el periodo de incubación similar, un poquito más extendido del virus A. Puede durar hasta 160 días, ya que hay un periodo ictérico más complejo, ¿sí? Y por supuesto lo que es la convalecencia posterior. Ahora, la vía del contagio no es como la hepatitis A. La hepatitis A era por vía fecal u oral, ¿no? En este caso tiene que a través de los fluidos, entonces a través de relaciones sexuales, vía perinatal, por supuesto la transmisión vertical, transfusiones de sangre. Este es un virus que vayan asociado, por supuesto, a estilos de vida de personas que están adictas a drogas, especialmente aquellas que son de aplicación parenteral, donde comparten las jeringas y bueno, entre otros elementos, ¿no? Entonces, ya tiene una connotación, un tipo de transmisión distinta. Puede ser considerada inclusive una enfermedad de transmisión sexual, y acá tenemos nosotros mucho riesgo. ¿Por qué? Por el caso de los pinchazos, ¿sí? Porque como trabajamos en boca, puede ocurrir un accidente, y entonces esta es una de las patologías de las cuales nosotros también como odontólogos, personal de la salud, debemos cuidarnos, y que tenemos que tener la profilaxis
adecuada para controlarla y prevenirla. Ok, el diagnóstico serológico viene dado, por supuesto, con la química sanguínea que nos va a indicar el anticuerpo que va a estar ahí, ¿sí? Si es el anticuerpo del core, en algunas etapas se da, y por supuesto, además de los marcadores serológicos, la presencia de la transaminasa en suero. Cuando está la infección aguda, es decir, las primeras semanas, es donde se da el pico más elevado de los que son los anticuerpos, los marcadores serológicos que nos van a ayudar, ¿sí? Entonces, principalmente viene dado por anticuerpos propios de la estructura que se generan a partir de las estructuras propias del virus. Ok, aquí tenemos lo que es el esquema de inmunización y que es necesario, por supuesto, para nosotros como personal de la salud, el tenerla. Y si usted no lo ha hecho, es bueno que se acerque al centro de salud más cercano y diga que si están así colocando la vacuna anti-hepatitis B. Ok, la diferencia entre el A y el B, tenemos que, bueno, el A es ARN, el B es ADN, el A es de una sola espiral, es lineal, en cambio el B es doble, circular. Lo más importante en este aspecto principalmente es la vía de transmisión fecal oral en el A, parenteral o de transmisión sexual en el B, y la cronicidad y los oncogenes que vienen dados en el B y no están en el A, ¿sí? Ambos tienen vacuna. Entonces, bueno, muy atentos con esta realidad y que estos elementos a veces son muy típicos de examen. Hepatitis C, entonces volvemos a un caso que es ARN, no es desnudo, tiene una envoltura. Este tipo de virus es muy mutable y por supuesto esta, a diferencia de las otras, clínicamente a veces no es detectable, ¿sí? Y lo lamentable de esto es que los pacientes llegan ya con una enfermedad crónica y por supuesto viene dado por un daño casi irreversible al parénquima hepático. Y las vías de sangre, en este caso las transfusiones, es la vía de transmisión más frecuente. Viene dado por una infección aguda, que muchas veces es asintomática, y en el 85% de los casos, por supuesto, da una hepatitis crónica. Muchas veces hay una resolución y el paciente a veces ni se da cuenta de que tuvo la patología, pero fíjense que el 85% es una hepatitis crónica y rara vez da una hepatitis fulminante, donde por supuesto hay un cese de la función hepática y que lamentablemente conduce a la muerte. Fíjense que causa principalmente lo que es la cirrosis, una cirrosis que puede conllevar a la muerte o un CA hepatocelular. Entonces, ojo con esta, igual que con la B, que puede causar también factor etiológico de lo que es el carcinoma hepático. Ok, aquí tenemos los 5 virus, las diferencias que están, puede tomarle una fotico aquí. De todas formas, esto está en cualquier que usted busque allí, un cuadro comparativo sobre los virus hepatotropos y le va a aparecer, ¿no? Entonces, esto por supuesto pregunta de examen. ¿Cómo los diferenciamos? Bueno, por el nombre, ahí tenemos que solamente el ADN es el de la hepatitis B. Los circulares solamente es el B y el D, los demás son lineales. La replicación, por supuesto, B y D la hacen en el núcleo, los demás hacen en el citoplasma, los demás no se conocen. Y este elemento, que es también en la vía de transmisión, tenemos entonces que la A y la E es fecal oral y las demás son parentales, a excepción del B, que es sexual. Y la cronicidad, fíjense cómo los 3 del centro, B, C, D, son crónicos y son los que poseen oncogenes. Atento con ello y por supuesto cómo
las que poseen vacunas, bueno, vamos a realizarlo. Principalmente contra la A, normalmente eh, de niños ya la hemos tomado, nos la han colocado normalmente. Y la B ya hay que adquirirla, ¿sí? Entonces, especialmente para personal de salud, que ustedes se pueden identificar así y asistir al centro de salud más cercano. Ok, vamos ahora lo que es el virus de VIH, ¿sí? Bastante interesante, que tuvo su boom en finales de la década de los 70 y todo el 80-90 estuvo marcado principalmente por este virus. Una verdadera pandemia, si se puede decir. Se asoció a grupos, a prácticas principalmente sexuales y que, bueno, ahorita ya hay una sobrevida considerable, ¿no? A nivel del virus, pero sin embargo, no es que no se ha desaparecido el virus, sigue latente. Y bueno, es ya costumbre que llegue a nuestra consulta personas que te digan de forma natural, como que digan, bueno, yo tengo gripe, o las mujeres que digan, bueno, yo tengo la menstruación, o yo tengo tal patología, que hay personas que te digan, no, sí, yo soy HIV positivo. Entonces ya hay gente que lo toma con mucha naturalidad y bueno, nosotros tenemos que estar acostumbrados a esto. Este tipo de exámenes se pide normalmente cuando se va a hacer alguna intervención quirúrgica, pero nos tenemos que cuidar, sepamos o no sepamos el diagnóstico del paciente, tenemos que cuidarnos, mantener nuestras medidas de bioseguridad. Ok, principalmente lo que vamos a tener a nivel de la estructura y el genoma como tal, el virus del HIV es un retrovirus humano. Entonces, la característica principal que es un retrovirus humano de la familia lentivirus, es un virus que es envuelto, ¿sí? Tiene unas capas concéntricas. La capa más interna se va a llamar, o el core, va a contener ARN en una sola cadena, como lo vemos acá, las nucleoproteínas principales y las enzimas de lo que se llama las fases precoces de la replicación, ¿sí? Estas enzimas que vamos a estar allí son las proteasas, que por supuesto va a crear lo que son las estructuras para ya el virus maduro, la transcriptasa inversa, que es la encargada de convertir el ARN viral en ADN proviral, ¿sí? En proceso de replicación. Entonces, fíjense, estas enzimas muy atentos, y una integrasa que es necesaria para la integración, por supuesto, de todas las estructuras que se están formando. En la capa intermedia vamos a tener lo que es una nucleocápside de forma icosaédrica y la envoltura, que es la capa más externa, por supuesto, compuesto por una serie de proteínas que vamos a ver a continuación. Normalmente hay dos tipos de virus que se conocen principalmente, el HIV-1 y el HIV-2. El HIV-1 es el agente causal principal del SIDA, ¿sí? Y se dice que tiene 9 genotipos, como vemos acá abajo, de los cuales hay son las estructuras más identificadas en todo el mundo, ¿sí? Entonces, este VIH, HIV-1 es el más identificado. Y el HIV-2 fue descubierto principalmente en pacientes africanos, hacia el África Occidental es menos patógeno, y en el occidente, hacia América y Europa se han descubierto algunos casos, pero muy pocos casos. Normalmente el más contagioso es el HIV. Ok, importante acá, bueno, las proteínas, la proteína 120 y la GP41, que son las encargadas principalmente del contagio, ¿sí? Y del establecer el ligando para infectar
infectar lo que son las células CD4, ¿sí? Aunque también puede infectar lo que son monocitos, macrófagos, células dendríticas presentadoras de antígenos, las células de Langerhans que están en el epitelio de la piel como tal, y muchas otras que están distribuidas en el organismo, pero principalmente estas células, ¿sí? Entonces, ojo con estas dos proteínas, GP120, GP141, 41. Ok, vamos a ver cómo el mecanismo pues, de infección como tal, ¿sí? Y cómo se viene dado lo que es eh, la infección. Ok, lo que vamos a encontrar principalmente es que una vez que está en el organismo, va a buscar lo que es la célula CD4, ¿sí? Entonces, el linfocito, aunque puede estar asociado a otro tipo de células blancas, como ya mencioné. Y lo primero que va a haber es un acoplamiento o funcional a la membrana. Esta viene dada principalmente por la proteína de membrana GP120, GP41, ¿sí? Especialmente en este caso la GP120. Una vez que ya va a ingresar al citoplasma, comienza a actuar la enzima que mencionamos, que es la transcriptasa inversa, la que va a hacer posible que el ARN se convierta en ADN de doble cadena. Y este ADN de doble cadena, por supuesto, ADN virídico, va a producir lo que son las demás estructuras o va a indicar a la célula que produzca estructuras víricas y luego las integrasas van a proceder, por supuesto, a lo que es la integración, la transcripción de estas proteínas víricas y finalmente se ensambla y salen los viriones. Entonces, importante en esto, ¿cuál es la proteína que va a servir de ligando con la célula linfocito CD4? ¿Qué es lo que se produce? ¿Cómo cambia de ARN a ADN? Y por supuesto, ¿quién actúa en la integración, en la traducción y por supuesto ya en la liberación de los viriones? ¿Sí? Ok, normalmente una vez que el virus se convierte de ARN en ADN, por medio de la transcriptasa inversa, se integra al genoma del ADN, lo que ya habíamos visto anteriormente. Ahí actúa la integrasa y permite, por supuesto, la replicación que muchas veces es limitante de lo que es la defensa humoral, porque acuérdense que los linfocitos CD4 son los encargados de activar toda la defensa inmunitaria a través. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver. Acabamos en lo que es el HIV. Sí, un poquito una fallita allí, pero bueno. Ok, entonces lo primero es la primoinfección. Normalmente, al primer momento del contagio no hay sintomatología como tal. El paciente se asusta porque tal vez sabe que con la persona que estuvo con el contacto es VIH. Entonces, pero no es que va a tener sintomatología. Si normalmente las personas como que, mira, se enteraron o le dijeron o la persona le indicó y no tuvo el cuidado respectivo, ¿sí? Por supuesto, esto va a dar lugar porque ya hemos visto que el virus se va a replicar y se va a replicar en dónde, en las que era lo último que estaba mencionando antes que hubiese la fallita técnica.
que el virus va a replicar específicamente en la CD4. Y esta CD4 son las encargadas de ensamblar eh, la defensa que vendría a ser humoral, ¿no? Entonces ahí es el problema. Se infectan la CD4, se replican dentro de ellas, por supuesto, y dando una viremia como tal. La infección crónica latente, a pesar de que nuestra respuesta inmunitaria es ardua, es dura, es vigorosa, el virus es imposible eliminarlo como tal, y bueno, se puede desarrollar la enfermedad clínica como tal, que ya se llamará SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? La enfermedad avanzada por el SIDA, bueno, ya hay una baja cantidad de CD4, hay complicaciones porque no hay una defensa como tal, el paciente queda totalmente vulnerable a cualquier patógeno oportunista y por supuesto, si no hay un manejo adecuado de este periodo, es la muerte como tal, que era lo que pasaba principalmente en la década de los 80. Actualmente este patrón ha cambiado por los fármacos que se utilizan y que por supuesto son de expendio casi público, dado por el gobierno a los pacientes que son positivos, ¿sí? Okay. La evolución de la infección, bueno, aquí recapitulando un poquito, en la primera etapa hay una alta replicación del virus, la respuesta inmune no viene dada y no hay síntomas específicos que el paciente diga, oye, mira, no, simplemente lo que hay es que el paciente sabe lo que hizo. Eso es lo que más lleva. Bueno, estuve en un sitio donde no cuidé, estuve en riesgo y quiero verificar. Eso es. Hay una fase latente, aunque la respuesta es ineficaz o humoral, ya empiezan a ser detectables, ¿sí? Esto puede ser por más de 10 años indetectable y hay una lucha, ¿no? Fíjense que se habla de años. En el 80 no se hablaba de años. Entonces ya esta es una enfermedad crónica, si se puede decir, y que el paciente puede durar. En la fase final, la carga de replicación ya es bastante alta y lo que más lleva a amenazar la vida es la disminución de las células, los linfocitos CD4, que vamos a ver al final cómo saber reconocer esta parte. Ok, hay un periodo de ventana, la fase de infección de 8 a 12 semanas, hasta 6 meses. En esta primera etapa es asintomática, fíjense que es asintomática. Normalmente lo que ya caracteriza la enfermedad son las linfadenopatías, fiebre sin razón, diarreas, a nivel bucal vamos a ver algunas patologías específicas, ¿sí? Y por supuesto lo que es el conteo de la CD4, que ya ahí lleva a padecer algunas o varias enfermedades oportunistas. La respuesta inmunitaria, cuando hay una viremia plasmática, no hay erradicación, ¿sí? Pero hay una lucha importante, ¿sí? Entonces lo que hay que evitar es esto, la viremia. La respuesta humoral aparece, por supuesto, a las 3 semanas, pero hay principalmente va dirigida a la celular contra los anticuerpos de las proteínas P24 y P17. Ok, me llega un paciente a la clínica que es HIV positivo y tal vez tenga varios elementos que yo le pueda realizar. Hay algunos elementos que le puedo realizar, otros elementos que no le puedo realizar, principalmente que va elementos invasivos, ¿sí? Inclusive limpiezas por el sangramiento. ¿Qué tengo que ver yo acá? Hacerle un conteo, mandarle a hacer un conteo de linfocitos CD4, ¿sí? Que yo pudiese hacer a ellos una profilaxis no invasiva, restauraciones mínimas, pero ahora elementos que ya sean complicados, de endodoncia, exodoncia, ahí no. Yo ahí con ese tipo de pacientes tengo que mandarle a hacer el conteo de los CD4
¿Y qué me va a indicar que tengo que estar yo atento a esto? Bueno, que los CD4 estén por encima de 500, ¿sí? Si están por debajo, entonces son pacientes que yo no puedo tratar porque el tratamiento que están llevando no es consistente, ¿sí? Pacientes críticos por menos de 200. Entonces, atento a ello. Esto es lo que le va a dar la característica de una infección asintomática o una infección reagudizada. Ok, ¿cuáles son los fluidos involucrados principalmente? Es la sangre, el semen y la saliva en un 1%, pero sin embargo, nosotros no solamente trabajamos con saliva, sino también con sangre. Entonces, atento a esto, ¿sí? Y tratar a todos los pacientes como un posible contagiado de HIV, porque a todos nos te van a llevar, la prueba, ¿sí? Entonces, a veces algunos que dicen, otros no dicen, y bueno, ¿cómo sé yo? Tratar a todos por igual. Esto de la saliva es muy importante porque, bueno, a través de los besos no se transmite, ¿no? Que fue lo que generó ese impacto en las imágenes de dos personas, principalmente en la época de los 80, que fue, bueno, la más mediática, la princesa Diana, cuando abrazó a un niño con SIDA, una persona con SIDA, y la Madre Teresa de Calcuta también, que abrazó y besó. Entonces, para indicar que esto no se transmite a través de la saliva. Ok, vamos a ver el diagnóstico principalmente del laboratorio. Ok, una vez que ya aparecen los anticuerpos, son ellos los que nos van a decir. Principalmente, ¿cuáles anticuerpos? Los que van a estar dados por la proteína del core, ¿sí? Y las glucoproteínas de envoltura que yo les mencioné al principio. Normalmente lo primero que se hace es una prueba de ELISA, ¿sí? A través de detectar el anticuerpo por medio de la inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. ¿Sí? Esta es la prueba principal y normalmente esa es la que uno manda a hacer y la que te presenta el paciente, ¿sí? A través de la ELISA. El otro ya viene, este es como muy general, luego vamos a ver las otras un poquito más específicas. Ya es específico contra la proteína P24 de la membrana de la cápside como tal, y la última, la confirmatoria, si se puede decir, ya viene dada por transferencia de anticuerpos, la Western blot, que ya son inmunoanálisis. Y este es como el esquema general que se da a nivel internacional y que se da en Venezuela. Una vez que tú tienes, aquí arriba no se ve, pero una vez que tú tienes un ELISA positivo, normalmente mandan a repetir. Y si es positivo, normalmente hay un centro de referencia nacional en nuestro país son regionales. En cada estado hay como un centro encargado de estas patologías. En este establecimiento, ellos te mandan a hacer un tercer ELISA o directamente te mandan a hacer la prueba confirmatoria, que es el Western blot. El Western blot, vamos a ver cómo da el resultado. Si es un indeterminado, entonces el paciente se tiene que chequear cada 6 meses. Si es negativo, bueno, dale gracias a Dios y cuídate y toma conciencia. Y si es positivo, entonces mandan a hacer un segundo examen que sea confirmatorio y de ser positivo, por supuesto, ya es contado como un nuevo caso de infección por HIV y iniciar el tratamiento. Pero normalmente esto se hace en centro porque a nivel nacional, o en otros países no sé, pero acá el gobierno tiene porque el tratamiento es muy costoso. Entonces el gobierno normalmente distribuye los antirretrovirales. Ok, y bueno, lo último, por supuesto, es la biología molecular y con las pruebas de PCR. Odontólogos y sí. Entonces acá, por supuesto, de cuidado, ya hemos hablado de 2 patologías de cuidado, la hepatitis B y el SIDA, ¿sí? Hay algunas presentaciones clínicas. ¿Por qué? Porque bajan las defensas. Y acuérdense de la microbiota. La microbiota tenemos oportunistas. Y si bajan las defensas, los CD4, todos esos oportunistas se van a convertir en patógenos. Y principalmente vamos a tener algunas patologías asociadas a la candidiasis
la gingivoestomatitis y periodontitis necrotizante. Vamos a ver acá. Una de las primeras, las lesiones más comunes, úlceras, varicela, el sarcoma Kaposi, entre otras, ¿no? Tenemos entonces lo primero es la candidiasis. Esto lo van a ver ustedes, lo van a profundizar en lo que es patología bucal el año que viene, pero principalmente es una patología y lo vamos a ver acá en micosis superficiales, ¿sí? Entonces, la candidiasis es un tipo de micosis dada por la Candida albicans y normalmente se caracteriza por ser una membrana que se desprende, una pseudomembrana que se desprende dejando un fondo totalmente eritematoso. La leucoplasia vellosa en este caso, que sale en los bordes de la lengua. El herpes zóster, que es lo que llamamos normalmente que se puede hacer más complejo, que es lo que llamamos normalmente la culebrilla, ¿no? En el argot popular. El sarcoma Kaposi, que viene dado principalmente por la aparición nodular y muy pigmentada de este tipo de lesiones. Laguna o lagún, la gingivitis ulceronecrotizante, que ya la hemos visto en otras, con otros patógenos, las aftas mayores, las pérdidas de continuidad, ¿sí? Entonces, importantísimo esto y sobre todo lo que le mencionaba de lo que es el cuidado que debemos tener nosotros como personal de salud. Ok, vamos a ver ahorita lo que es la influenza y posteriormente el último virus que vamos a tener es el virus del SARS-CoV-2. Ok, virus de la influenza es el virus normalmente de la gripe. Normalmente se sabe pues que este virus pertenece a lo que es la familia de los Orthomyxoviridae y que se divide a veces en 4 géneros. El virus de la influenza A, virus de la influenza B, virus de la influenza C y hay un género que se llama Togota, ¿sí? Que se transmite por garrapatas. Para describir este virus, normalmente se asocia este virus a lo que es un cuadro gripal clásico, ¿sí? Que se presenta de forma abrupta, súbita, pues la gente, oye, pero si yo ayer estaba bien, hoy comencé con gripe. Normalmente los síntomas comunes son, como todos sabemos de una gripe, fiebre alta que puede estar, el malestar general, escalofríos, dolor de cabeza, inclusive puede estar acompañado de mialgias y los síntomas respiratorios, ¿sí? Tos seca, que puede cambiar a lo que es la tos productiva, estornudo, secreción nasal abundante, y que son, por supuesto, los síntomas propios de una gripe, ¿sí? Y la recuperación de 2 a 4 semanas, que se resuelve sin ningún tipo de complicación, ¿sí? Este tipo de virus es un genoma ARN, ¿sí? Que normalmente es una simple cadena de polaridad negativa y que viene dado principalmente por 2 glicoproteínas que lo van a caracterizar, ¿sí? Entonces, principalmente hay muchas glicoproteínas que van a estar en la membrana, más de 10 aproximadamente, pero normalmente la más importante es la hematoglutina, que es lo que le da la H, ¿sí? Y la neuroanimidasa, que le da la N. De ahí viene que los virus se caractericen, principalmente el último virus de la influencia, H1N1, porque viene dado por la hematoglutina tipo 1 y la neuroanimidasa tipo 1, ¿sí? Entonces, de ahí viene este tipo de nomenclatura. Y hay otro tipo de proteínas que están involucradas, ¿sí? Que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos acá los subtipos por la hemoglutina y la neuroanimidasa, y principalmente los más circulantes son AH1N1,
H3N2. ¿Sí? Este numerito que acompaña a la H es por el tipo de hematoglutina o neuraminidasa. Ahí tenemos la imagen microscópica de microscopía electrónica del H1N1, que es la más devastadora hasta los momentos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos lo que ha producido, producto de la pandemia de COVID-19, se estudió muchísimo lo que son las gripes que han sido devastadoras en la humanidad. Entonces ahí tenemos, ¿no? La gripe rusa, la española, que fue la que coincide con la del COVID, la gripe asiática y la última que fue H1N1. Es muy fácil de transmitir, de transmisión fácil, ¿sí? Sufre muchas variaciones genéticas. Por eso una vacuna es a veces muy inespecífica, porque se muta muchísimo, y especialmente en esta zona endémica. ¿Sí? Y se asocia normalmente también a cambios climáticos en los países donde ocurre. De alta mortalidad y, por supuesto, una prevalencia muy alta de casos. Ok, los subtipos, bueno, principalmente los que teníamos de acuerdo a los años. Aquí tenemos una nueva variante del H1N1, la última que se dio, el H3N3 y H2N2, ¿no? Que son las líneas punteadas que son las cepas que han surgido. En el futuro no sabemos qué saldrá. Bueno, esto hasta el 2010 el H1N1 era lo más fuerte hasta que llegó el COVID, que no es propio de influenza, pero que tiene características sintomatológicas similares, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, bueno, normalmente la sintomatología viene dada de la gripe, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, la tos, puede ser seca o productiva, y se asocia principalmente también en algunos casos a lo que son elementos gastrointestinales. Ok, a nivel de la vacuna, lo que propone la CDC principalmente que sea una trivalente a base o tetravalente o recombinante de células, ¿sí? Entonces, esta es la que se produce y la que están colocando en muchos centros, principalmente de nuestro país. Ahora, finalmente, vamos a ver el coronavirus como tal, ¿sí? Y finalizamos con bueno, el coronavirus, yo creo que ya todos tenemos mucha información, ¿no? Desde el 2020, 2019, finales de 2019, muchísima información que manejamos. Entonces, bueno, como sabemos, no es de reciente aparición los coronavirus, ¿sí? Sabemos que son virus envueltos en un genoma de ARN de polaridad positiva, diferencia de la influenza que es negativa, y su nombre viene dado por las espículas, ¿sí? Entonces, esa es una escultura de cristal que se ve la corona de las espículas de proteína que viene dado así, ¿sí? Normalmente se dice que este tipo de virus es del orden de los nidovirales de la familia Coronaviridae, por supuesto por la estructura de corona que le recubre, y se describen principalmente 4 géneros, ¿sí? El alfa, el beta, el delta y el gamma, ¿sí? Puede afectar, como ya sabemos todos, afectan mamíferos, aves y por supuesto se asocia a enfermedades principalmente respiratorias. Hay 2 géneros que afectan principalmente a los seres humanos, es el alfa coronavirus y el beta coronavirus, ¿sí? Tenemos el alfa coronavirus, tenemos acá los exponentes, los tipos, y del beta coronavirus tenemos estos tipos, ¿sí? Ahí hubo un SARS-CoV en el 2003 y el nuevo que salió, por supuesto, hace poco. Por eso es que en algunos mercados, principalmente cuando se estaban buscando algunos detergentes, se veía que estaba ya contra el coronavirus, pero era contra la primera cepa, esa del 2003. Sí, que las personas decían, pero ya esto fue hecho, porque ¿cómo sabían que iba a surgir? Porque era contra el SARS, que es este que está acá. Vemos acá, fíjense.
Tenemos el alfa coronavirus y los beta coronavirus. Dentro de los beta coronavirus están unos que relacionados principalmente con patologías que cursan con infecciones agudas respiratorias, con una sintomatología aguda respiratoria. Entonces son los virus del MERS-CoV, que el SARS-CoV, que es 2003, y el SARS-CoV-2, y los demás tipología de virus. Ok. Entonces, normalmente está asociado a lo que es una zoonosis, ¿sí? El origen. Entonces, los coronavirus son virus zoonóticos, como hoy mencioné. Es decir, son virus que transmiten una enfermedad infecciosa de los animales a los humanos, ¿sí? Y muchos de estos virus tienen su huésped natural en murciélagos, como vemos acá. Fíjense, necesitan un huésped intermedio, ¿sí? Que sirva como de vector entre el murciélago y el hombre, el ser humano. Aunque, bueno, como ya sabemos, por todo lo que hemos visto, que como que no hubo necesidad en el SARS-CoV-2 de un virus, de un intermedio vector, el contacto fue casi directo, ¿no? Por lo menos, hay un ejemplo, fíjense, el SARS-CoV, que es tuvo como medio el dromedario, ¿sí? U otro tipo de animal. Entonces vemos acá. Ok, entonces hablando de los coronavirus, tenemos el MERS, que fue el síndrome respiratorio del Medio Oriente del 2012. Tenemos el primer coronavirus, ¿sí? Que es el síndrome de respiratorio severo, de ahí vienen las siglas, ¿sí? Del 2003, y el último, ¿sí? Que la enfermedad como tal fue el coronavirus. Ok. Viendo un poquito la estructura como tal, tenemos que el genoma es una cadena sencilla de ARN, de polaridad positiva, como ya hemos dicho. Está empaquetado normalmente junto a una proteína N que forma una estructura tipo helicoidal que se llama la nucleocápside como tal. En la envoltura del virus como tal se encuentran otras 3 proteínas. Principalmente vamos a encontrar la proteína M de membrana, ¿sí? La proteína E, que se implica en el ensamblaje de la partícula viral en la liberación de los nuevos virus, y la proteína S, que comprende, va a tener 2 unidades, que va a ser de receptor con el huésped, y va a ser, que es la S1, y la S2, por supuesto, que va a hacer que se fusione el huésped con lo que es la membrana que envuelve al virus como tal. Este virus permanece viable infeccioso durante muchas horas, y esto lo sabemos nosotros, en plásticos, en el aire, en artículos de metal, en cajas, en otros elementos, ¿sí? Entonces, por eso, el uso adecuado de los desinfectantes para bajar la carga virídica de las estructuras. Ok. Y por eso las medidas de prevención que han estado allí ya tan marcadas. Pero lo importante, lo que sí me gustaría decirles, por lo menos la proteína S es la principal inductora de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? La otra proteína que está en la membrana, que es la M, esta induce la producción de anticuerpos neutralizantes que actúan en presencia del complemento. Entonces, fíjense cómo va neutralizando esto, los neutralizantes, el complemento, y el último, que es la proteína N, induce, por supuesto, unos anticuerpos que son limitados en el papel de la protección y de la defensa. Ok, de esto vamos a hablar un poquito. Ya para finalizar, no vamos a hablar de genoma, de nada de esas cosas que son un poco más complejas.
quisiera conversar sobre lo que es la infección como tal, la puerta de entrada. Normalmente, acuérdense que cada virus tiene un receptor dentro del cuerpo. Entonces, normalmente el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 tienen mecanismo de ligando con la enzima convertidora de angiotensina 2. Por eso es que actúa principalmente sobre lo que es los pulmones. Específicamente, estas células van a estar en las células epiteliales, que son las alveolares pulmonares, y los enterocitos del intestino delgado, pero principalmente el pulmón. Y esta enzima convertidora de angiotensina 2 es por eso que se asocia a una sintomatología cardiovascular, ¿sí? Que era lo primero, ¿no? Hay un trastorno principalmente de la presión arterial durante lo primero. Y bueno, que también este tipo de receptor está en las células de músculo liso y otros órganos como corazón y riñón. Por eso el daño generalizado, ¿sí? Entonces, bueno, viendo acá un poco cómo es el ciclo de la replicación, entonces tenemos que en primer lugar el virión, a través de la proteína S que ya mencionamos al principio, se une como un ligando a través del receptor de la AC2. ¿Sí? Fíjense, aquí está el receptor de la... Bueno, hay mucho ruido hoy. Tenemos el receptor AC2 y luego tenemos la proteína S de cómo se liga al receptor de AC2. En un segundo punto tenemos que la envoltura vírica y la membrana celular se fusionan como tal, y esto es producto gracias a la proteína S, ¿sí? Entonces se produce una especie de endocitosis y el genoma viral, ya dentro de la célula como tal, se libera en el citoplasma, como vemos a continuación. En el punto 3 vamos a ver que el genoma, que se comporta ARN mensajero, se traduce y da lugar a dos poliproteínas, ¿sí? Que se van a procesar y van a dar un complejo que se llama replicasa transcriptasa, que va a mediar lo que es el proceso de la replicación como tal. En el punto 4 ya tenemos que el genoma se replica produciendo copias de sí mismo, como cualquier otro virus como tal, y por supuesto de las proteínas principales, proteína M, proteína E, proteína S y proteína N, ¿sí? Que son ya las causantes principales de las patologías. Una vez que se integran las patologías, por supuesto, que se integran pues los elementos a través de las integrinas, como pasaba también con el virus VIH, se ensambla y sale, ¿sí? Aquí tenemos en el punto 5 que las glicoproteínas de la envoltura viral se insertan, por supuesto, a las membranas del retículo plasmático y del aparato de Golgi, y es allí, por supuesto, donde se comienza ese ensamblaje. En el punto 6 tenemos que la proteína N y el ARN se asocian formando una nueva nucleocápside, ¿sí? Y bueno, en detalle ya en el punto 7 vemos que la nucleocápside ya es transportada a través de las membranas del aparato del Golgi principalmente, y van a tener ya proteína M, E y la S, y por supuesto ya se fusiona con la membrana celular, hace una especie de vacuola para ser liberada posteriormente, ¿sí? Este es el ciclo de la replicación de lo que es principalmente el virus como tal. Bueno, a nivel patológico ya nosotros sabemos cuáles son las consideraciones a tomar. Y bueno, de esto hay muchísima información, pero principalmente en la unidad curricular lo que nos interesaba es que supiésemos las células, el tipo de virus de los SARS-CoV y la replicación, ¿sí? Entonces, sigan estudiando, sigan en contacto y bueno, ya lo que queda son pocos temas, ¿no? Entonces, nos encontramos en una próxima oportunidad.